Y... Ahora sí. Empiezo. Muy buenas tardes, me llamo Sofía. Voy a hacer la charla de por qué no adelgazas desde otra perspectiva diferente, más allá del ejercicio y las dietas, que es lo único que nos suelen contar. Y bueno, ¿qué hago yo aquí? Pues soy nutricionista, estudié la carrera de nutrición en la Universidad Autónoma de Madrid. Y lo que me llevó ahí fue una gran carrera de lucha con mi cuerpo, con el peso, con la alimentación. Tuve bulimia durante muchos años, como 7, más o menos, con subidas y bajadas de unos 20 kilos, así que sé lo que es, bueno, entre bulimia y anorexia. Entonces sé lo que es comer mucho, lo que es no comer, lo que es devolver, lo que es pegarse a atracones, lo que es pasar hambre, lo que es solo comer chocolate, solo comer ensalada. He probado un poco de todo. Entonces, pues gracias a esas experiencias estoy aquí hoy. Y bueno, pues una de mis pasiones es acercar la nutrición a la gente de una manera fácil, sin sacrificio, sin esfuerzo, encontrar la manera de que no sea un sacrificio, un esfuerzo, sin encontrar la motivación que hace que este camino sea más sencillo de lo que nos han contado. Y para ello, la herramienta que uso principalmente, que es la que a mí más me ha ayudado, es la programación neurolingüística. ¿Y qué es la programación neurolingüística? Lo estudió Richard Thaler y Grinder, lo denominaron así porque ellos vieron que a través del lenguaje, tanto verbal como no verbal, de los gestos, se puede saber qué programas mentales tiene la persona. Y los programas mentales dependen de que haya unas conexiones u otras entre las neuronas. Entonces, que unas neuronas se conecten u otras se conecten, generan unas emociones y por tanto un comportamiento, una forma de ser y estar en el mundo. Por ejemplo, las personas que se comportan con la comida compulsivamente, por ejemplo, no puedo dejar de comer, o al revés, no quiero comer, estoy todo el rato rechazando la comida, nos están indicando que tienen unas conexiones neuronales diferentes los que rechazan la comida de los que comen compulsivamente, por ejemplo. Entonces, con la programación neurolingüística, repito, a través del lenguaje, tanto verbal como no verbal, podemos descubrir estos programas. ¿Y cuál es la clave de saber cuáles son estos programas? Que se pueden cambiar. No tengo que quedarme comiendo compulsivamente o rechazando la comida de por vida. Es decir, no tengo por qué quedarme en la bulimia y en la anorexia toda la vida o ser un glotón o una glotona. Y digo ser porque es lo que usamos mucho, nos identificamos con la manera de comportarnos. Es decir, lo que hacemos creemos que es nuestra personalidad, nuestra identidad y somos mucho más que eso. Y este es uno de los principales errores, por decirlo de alguna manera, o tal vez cosas a trabajar en la consulta. El distinguir por una parte el comportamiento y por otro la identidad. Que yo devuelva la comida no quiere decir que sea bulímica. Tengo un comportamiento bulímico o me comporto de manera bulímica. Y que coma compulsivamente no quiere decir que sea un glotón o una glotona, sino que tengo este comportamiento. ¿Y esto qué marca la diferencia? Pues os pido que hagáis esta reflexión, cada uno a vuestro interior, de cómo os sentís. Si decís, soy una glotona, como de esta manera. Si prestáis atención, hay una diferencia en la sensación interna. Voy por ahí música. Aquí. Espera que le pongo... No sé quitar ahora el volumen. Voy por ahí música. ¿Hasta aquí alguna duda? Os voy a invitar a que... Ay, creo que ya no se oye el sonido.
os voy a invitar a que sea un taller activo. Si tenéis alguna duda, pues la escribáis o levantéis la manita que está abajo en los iconos de reacciones. Le das y levantas la mano y apareces en pantalla. Puedes aparecer como se está grabando. Puedes aparecer con el vídeo apagado si no quieres salir en la grabación. Y yo encantada responderé las preguntas. Así que bueno, os he traído una presentación para que sea más fácil hacer el seguimiento de lo que os voy contando y lo voy a compartir. Florencio, te voy a pedir que apagues el micro, por favor. No sé por qué se enciende así. Ahí. Vale. Ahora deberíamos estar viendo la presentación. ¿Sí? Entonces, como os decía, ¿por qué no adelgazo? Porque hay factores más allá de lo que es solo la comida o solo el deporte. Normalmente, hasta el día de hoy, lo que nos han contado es, para adelgazar tienes que hacer dieta, comer bien y hacer deporte. Sin embargo, todos conocemos a personas que no comen tanto para estar en el peso que están y personas que comen mucho y no tienen sobrepeso o no están en un peso acorde a lo que nosotros vemos y ellos reconocen o ellas que comen. Es decir, que no siempre la manera de comer y el peso están directamente relacionados, son proporcionalmente, ¿no? No están directamente relacionados. Y luego con el ejercicio igual, hay gente que se mueve mucho y tiene sobrepeso y hay gente que no se mueve nada y no tiene sobrepeso y está en su peso o incluso en infrapeso. Es decir, que volvemos a tener casos que aunque la persona haga ejercicio, el peso no se corresponde a lo que la persona se mueve. Entonces, desde esta mirada, lo que os decía, desde la programación neurolingüística, vamos a ver que hay patrones mentales que nos hacen retener peso o no. Y no es solo, no, yo con la mente voy a adelgazar. No, no se trata de eso. Es que en algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna vivencia donde nuestra mente cree que es mejor para nosotros o para nosotras tener otro peso, bien superior o bien inferior al normopeso o al que sería el peso saludable o un peso normal según las tablas. Y esto es lo que vamos a buscar. ¿Cuál es el origen de que la biología genere este peso diferente? Normalmente la gente viene más a consulta por sobrepeso que infrapeso, así que nos vamos a centrar más en el sobrepeso, pero sería lo mismo. Si una persona está en infrapeso, yo os he comentado, por ejemplo, en mi caso de la bulimia, yo pesaba 20 kilos menos que ahora. Entonces, se trabaja de la misma manera en cuanto a que buscamos en la historia de la persona qué es lo que la persona ha vivido para que su biología crea que está en seguridad con ese peso, ya sea un peso alto o bajo. Entonces, a ver, ¿se cambian? Se cambian. Sí. Entonces, como os decía, vamos a ver otra perspectiva, más allá de lo que comemos y del ejercicio. Entonces, la primera pregunta que me gustaría haceros es, ¿el sobrepeso es el origen o es el resultado? Es decir, ¿el sobrepeso está en el origen de un problema o es el resultado de un problema? Pues esto es el primer cuestionamiento que me gustaría que nos hiciésemos. Desde esta perspectiva, entendemos que la biología genera el sobrepeso como solución a algo, es decir, que lo que hoy en día vemos o creemos como, a ver, escriben por aquí, creo que es el resultado, eso es, uy, se me pone entera la pantalla. Eso es el resultado de algo que la persona vive, porque puede ser un conflicto activo, está viviendo a día de hoy, o de algo que vivió y quedó ahí en su memoria, como una cicatriz, ¿no? Yo me hago ahí una cicatriz y puede quedar, o sea, me hago una herida y puede quedar ahí la cicatriz y el evento ya pasó, o
puede que la herida siga, esas que se abren, ¿no? O estos estemas que aparecen, pongo algo así porque es como más visible, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir quitando las capas de cebolla, a ver qué hay ahí. Y me gustaría que siguiésemos tomando conciencia de esto, que normalmente ponemos la atención en el fruto, es decir, en el resultado, que en este caso serían esos kilos de más. Y para mí es el gran error. Bueno, digo resultado de los kilos de más, pero también es en la forma de comer, como decía, o en el comer compulsivo, en el comer con ansiedad, o el comer mucho frito, o el comer mucha grasa, el comer cierto tipo de alimentos. Cierto tipo de alimentos me refiero a algún alimento en concreto. Pues yo solo me alimento, tuve un chico en consulta, que era yo solo me alimento de latas, o yo solo como pizzas, o yo nunca había dejado de comer patatas fritas. Entonces, ese es el resultado de una historia que tiene la persona detrás. Entonces, normalmente vamos al nutricionista, o como yo aprendí en su día la carrera, hace más de 10 años, o 20, ya no recuerdo, es centrarnos en esto, en cómo comemos y en el peso. Y para mí ahí no está la clave. La clave está en la raíz, abajo, en el origen, en lo que ha dado el resultado o ese fruto. ¿Y qué es? Lo voy a repetir muchas veces para que se nos vaya quedando. Y es la historia que hay detrás de eso, que vamos a ir desgranando, quitando las capas de cebolla para ver de qué estamos hablando específicamente, de qué historias estamos hablando. Pero sí que me gustaría que quedase claro esto, que normalmente nos enfocamos en algo que no es el problema y nos distrae, ¿no? Es como el niño llora y estoy en que no llore, que no llore, que no llore. Pero es más efectivo si voy a buscar qué hace que llore. Pues, por ejemplo, eso, pues hay que cambiarle el pañal, o tiene hambre, o tiene sed. Le cubro esa necesidad y deja de llorar. No estoy, ay, como llora, le enseño un muñeco, le voy a mover, le voy a llevar al parque. ¿No? Es más efectivo buscar el origen y se calla, poniendo ejemplos, ¿vale? Luego pasa de todo en la vida real. Pero como ejemplo de, pasa algo y no gestiono lo que pasa, sino el origen de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, repito, ¿el sobrepeso es el problema o es el resultado? Voy a seguir poniendo ejemplos de este estilo. Hubo un caso que tuve en consulta de una chica que nada más nacer la pusieron en una incubadora y nada más nacer, era muy pequeñita, estuvo tomando Coca-Cola por un problema que tenía en el estómago, que no podía tragar. Bueno, el médico le recomendó de bebé tomar Coca-Cola. Entonces, de pequeños, hasta de 0 a 7 años, hasta los 7 años más o menos, nuestro cerebro solo funciona con igualdades. Es decir, esto es igual a esto. Por ejemplo, mamá me da de comer, mamá me quiere. Mamá me pega, yo soy malo. Papá me mira mal, yo soy malo, o no soy suficiente o no tengo valor. Es todo el rato, esto es igual a esto. Y esto es lo que genera nuestros programas mentales, que era lo que os decía antes, que va a dar lugar después a la forma en que nos sentimos, nuestras emociones y la forma de comportarnos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola, ahora, a día de hoy, en el 2020, el problema, porque fue en el 2020, el problema era beber tanta Coca-Cola. Entonces, ahí era un problema. Pero cuando la chica nació en la versión 1980, fue la solución a una válvula que no se le abría y el médico le recomendó tomar Coca-Cola para seguir viva. Entonces, en ese momento, la Coca-Cola fue la solución. ¿Esto qué significa? Que a día de hoy, lo que nos parece el problema, en algún momento fue la solución. A día de hoy el sobrepeso nos puede parecer un problema y en realidad nuestra biología lo generó como solución a algo que vivimos en otro momento. ¿Y qué es lo que vivimos?
Pues vamos a seguir viéndolo. Pero ahora vamos a ver los ejemplos. Entonces, la forma de comer, de movernos y el peso es una respuesta de adaptación, como os decía. Con la forma de comer lo hemos entendido. Otro ejemplo que tuve también en consulta era una mujer que decía que ella nunca podía dejar de comer nada en el plato. Y cuando yo le pregunto que a qué le recuerda el dejar comida en el plato, me dice que de pequeña ella se comía lo suyo y lo de su hermana, porque si no, no les dejaban salir fuera a jugar. Y además, si no se comían lo que quedaba, su padre les pegaba una paliza. No les pegaba un poco, les pegaba una paliza. Entonces, para esta chica, la igualdad que hizo en su cerebro fue dejar comida en el plato es igual a paliza, paliza es igual a peligro. Por tanto, os recuerdo que nuestra mente siempre quiere que estemos en seguridad, porque la misión del inconsciente es que estemos en supervivencia, que sobrevivamos. Entonces, esta persona se comía siempre todo lo que tenía en el plato, tuviese hambre o no. Entonces, en su momento, con 7 años, fue la solución para no recibir palizas y salir a jugar. A día de hoy, con 40 años, es un problema, porque ya no está papá que le pegue, ya no esté la hermana que se coma no lo suyo o se coma más o menos, y la persona sigue en esa respuesta que ya no está adaptada al 2022, sino que fue una adaptación de 1900 que sigue haciendo a día de hoy. Entonces, se adaptó a ese momento y esa respuesta sigue a día de hoy. Es como, no sé si habéis escuchado el estudio de los perros de Pavlov, que es, había unos perros, tocan una campanita y les enseñan comida. Entonces los perros empiezan a salivar. Esto es algo biológico, necesitamos salivar para poder empezar a asimilar los alimentos. Con el tiempo, este estímulo se va, es decir, la campanita la quitamos y los perros, solo con ver la comida, empiezan a salivar. Y esto es lo que sucede también muchas veces en nuestra vida. Sucede algo, hay un estímulo, le damos una respuesta, el estímulo desaparece y sigo con la respuesta. Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar para que esta respuesta, es decir, esta forma de comer, de beber, de no comer, de movernos o no, cambie. Entonces, ¿en función de qué nos adaptamos? Como os decía antes, lo que sucede es que la persona tiene una historia, puede ser como esta persona de comerse todos los días todo lo que hay en el plato, o puede ser solo un evento traumático, que la persona vive y deja una necesidad biológica no satisfecha. Es decir, nosotros vivimos algo y cuando vivimos algo que genera una necesidad, que esa necesidad no se cubre, la biología nos la da. Por ejemplo, si yo vivo una situación donde, por ejemplo, mi mamá me deja en la guardería, pero nadie me ha explicado que luego va a volver, entonces yo me siento abandonada y lo que necesito, por ejemplo, es amor. Y entonces yo lo que voy a hacer de mayor, cada vez que sienta que alguien me abandona, como yo grabé, ¿os acordáis? De lo que os decía, de como las señales, como las heridas, las marcas. Pues igual, pero en el interior. Cada vez que yo vuelvo a conectar con esa herida de mamá me dejó en la guardería y yo me sentí abandonada, voy a necesitar amor. Cuando yo quede con amigas y me dejen abandonadas, pues cambien de sitio, al final no vamos donde queremos o al final mi amiga no sale, yo me siento abandonada y voy a necesitar amor. Yo estoy con una pareja y esa pareja me deja, pues necesito amor. Y por ejemplo, una de las respuestas de adaptación para el amor suele ser tomar dulce, porque el dulce en general lo tenemos asociado al amor, a la dulzura. Esto es en general, luego cada persona tiene sus lenguajes, como su jerga, igual que en el lenguaje, ¿vale? Pues según el sitio, la localización, tenemos unas palabras u otras, en plan tronco, tía, amiga,
Pues igual con la alimentación, pues para unos el dulce es amor, para otros el dulce será rechazo, pero en general el dulce es amor. Por eso personas que en general comen mucho dulce, lo que hay detrás es una necesidad de amor. Por ejemplo, si necesito calor, que es otro ejemplo que ponía ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo mejor que tiene el cuerpo para tener calor? Pues en general, si observamos, las personas con sobrepeso suelen ir en manga corta y suelen sudar mucho, es decir, tienen más calor o la gente más musculada, pero bueno, estamos centrándonos en el sobrepeso de grasa y agua, así que me voy a centrar en la grasa y en el agua. En general, pues estas personas tienen más calor. Es decir, si la persona crece en un ambiente frío, por ejemplo, es que mi familia era muy fría, o mi madre era muy fría, o en la familia donde yo crecí, o es que mis padres se llevaban muy mal y en mi casa siempre había un ambiente muy frío. Pues la persona, una de las soluciones de adaptación que puede hacer su biología es generar grasa para tener esa protección térmica. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a mirar a ver si habéis escrito algo en el chat. Si necesito que me resbale. Esto lo sabemos porque las personas lo dicen en su vocabulario. Por ejemplo, tía, pasa de este chico que te resbale lo que hace y punto. Y justo dice, no, pues desde que estoy con él he engordado, pero claro, es que yo necesito que me resbale todo lo que él dice y todo lo que hace. Pues una de las funciones de la grasa es que las cosas nos resbalen. Entonces, si la persona tiene la necesidad de que le resbale lo que está viviendo, una de las soluciones que puede dar su biología es generar esta grasa para que esa historia le resbale. Hasta aquí voy dando ejemplos por si os va conectando con vuestras historias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una situación que hemos llamado un problema que genera una necesidad. Esa necesidad hace que nuestra biología, nuestro cuerpo, genere un síntoma, que es la respuesta de adaptación. Por ejemplo, como estamos hablando del sobrepeso, este síntoma puede ser el sobrepeso, que como os decía, a día de hoy puede ser vivido como un problema, cuando en realidad fue la solución a algo vivido. ¿Y qué es lo que queremos? Adelgazar, es decir, buscamos una respuesta a ese sobrepeso, cuando en realidad lo que hay que buscar es la respuesta al origen de ese sobrepeso. Por ejemplo, si yo me sentí que vivía en un ambiente frío, como os decía, y he creado un colchón de grasa térmico para tener un ambiente de más calor, lo que yo tengo que buscar es reprogramar en mi inconsciente esa memoria de vivir en un ambiente frío o con una madre fría, ir al origen, y cuando esto está solucionado, mi biología ya entiende que no necesito esa grasa de más y por tanto ese peso desaparecerá. Entonces, no tengo que buscar el adelgazar, el comer de una manera determinada o el ejercicio. Ojo, que no digo que no sea importante comer bien y el ejercicio, solo estoy diciendo que hay otros factores que están afectando al sobrepeso, no estoy diciendo que comamos de cualquier manera y no nos movamos, no, para nada. Es otro tema, pero que estamos hablando de la otra parte, otro factor. Entonces, cuando la persona soluciona este conflicto, esta situación, problema, la respuesta, el síntoma desaparece. Por ejemplo, una chica vino y me dijo, es que Sofía, desde que estoy en los exámenes he cogido mucho peso, así de repente. Entonces, tiene una situación que son exámenes. Su cuerpo tiene una necesidad, que sabemos cuál por el síntoma, pero vamos a pasar a lo que vemos, a lo visible, que es que coge peso rápidamente. Y entonces la persona me dice, es que me siento ahogada. Si os digo ahogada y tenemos dos factores, uno el agua y otro la grasa, ¿qué creéis que la persona está acumulando? Pues normalmente nos ahogamos en los líquidos. Y además esta persona está aumentando de peso rápidamente. En una semana, no me acuerdo cuánto era, porque fue hace años, pero 2, 4 kilos rápidamente. Entonces,
le dije, cuando acabes los exámenes, adelgazarás, porque se sentía así en esta situación problema. Y efectivamente, acabó esta situación de sentirse ahogada, su cuerpo ya no tenía la necesidad de retener agua y eliminó ese líquido. Ahora, ¿el problema está? En principio, sí. ¿Qué quiero decir? Que la idea es que este programa de tengo que retener líquidos cada vez que me siento ahogada desaparezca. Como os decía, la idea no es que yo coja grasa cada vez que yo me encuentre en una relación fría o en un ambiente frío. No, es decirle a mi inconsciente, oye, ya no necesitamos sentirnos con calor gracias a la grasa. Se puede eliminar la grasa y lo gestiono de otra manera. Porque si no, cada vez que yo me encuentre en esas situaciones, el síntoma va a reaparecer. Es decir, esta persona desaparece los exámenes, termina el periodo de exámenes y pierde el agua. Pero en otro momento después, si vuelve a tener exámenes, va a volver a coger agua. Y lo que queremos es que no esté todo el rato cogiendo peso o reteniendo líquidos en este caso. Entonces la idea es ir a buscar cuál es su memoria, cuál es la historia que hay detrás de su retención de líquidos, para que esté en exámenes o no, esta persona no retenga líquidos. Y que esta pérdida de peso, en este caso de líquidos, sea definitiva, no esté todo el rato subiendo y bajando. Esta es la forma de trabajar desde la biodescodificación que usa como herramienta la PNL. Entonces, sigo dando ejemplos, más allá de la grasa, porque creo que con estos ejemplos se ve mejor. Como situación problema, por ejemplo, podemos tener un tiempo prolongado al sol o tiempo corto, pero con una gran radiación. Entonces, esto genera que mi piel se proteja y produzca melanina, o en otras personas se ponen rojas. Entonces, esto es una respuesta de adaptación. Ha ocurrido algo en el exterior y mi cuerpo responde. En este caso, pues eso, o se pone moreno o se pone rojo. Es una respuesta de adaptación a algo que vivimos. La necesidad sería protegerse. Hasta ahí, claro. Ahora, otro ejemplo, la persona que quiere hablar en público y también se sonroja, pero ahora no hay sol, pero también se sonroja. Entonces, aquí el estímulo, más que externo como el sol, sería interno, es decir, hay un público, sí, es externo, pero ahora ese público no hace nada para que tú te pongas roja. Lo que sucede es que en tu interior ese público es igual a, y hacemos aquí otra igualación. Como decía antes, que el cerebro funciona por igualdades, ¿no? Entonces, público es igual a vergüenza o público es igual a estar en peligro. Por ejemplo, había el caso de una persona también que no podía hablar en público. Y cuando estuvimos buscando qué historia había detrás de no poder hablar en público, recordó un momento que de pequeñito salió a la pizarra, el profesor le pregunta la lección y se rieron de él. Entonces, por eso a día de hoy, vamos a dejar en 2022, esa persona no puede hablar en público, pero lo que hacemos es ir a buscar ese evento traumático, el primero, que en su caso era en el cole, cuando le saca el profesor a la pizarra. Cuando esa persona entiende que ese profe y ese público fue un evento concreto, aislado, en el pasado, y que no tiene por qué repetirse ahora en el presente, que se rían, y que además una cosa es el niño y otra cosa es tu adulto, que tiene mucho más recursos y mucha más experiencia de vida. Cuando esas emociones se integran y le das recursos, cubres la necesidad a ese niño de esta etapa, este adulto ya puede salir a hablar en público sin tener esa vergüenza o esa necesidad de protegerse. ¿Me explico cómo va cambiando? Y esto porque creo que son ejemplos evidentes, porque claro, cuando nos metemos en nuestro conflicto cuesta un poquito más verlo, ¿sabes? Entonces vamos a ir poco a poco metiéndonos en el peso.
Entonces, como resumen hasta aquí es, el cuerpo responde a nuestras emociones, tanto si son reales me refiero el sol, que lo ve todo el mundo, como si no. Hay un público, es externo, es real, sí, sin embargo, cada persona tiene asociado a ese público emociones distintas. Aquí es cuando el tema se empieza a complicar. Para unos, el público es un regalo, porque es igual a reconocimiento, a éxito, a valor. Sin embargo, para otras personas, ese público le generará miedo, rechazo, porque se siente en peligro, en que no es suficiente, en que en algún momento les desvalorizaron, en que no está preparado. Entonces, la respuesta es diferente. Y dependiendo de esto a nivel interno que tenga la persona, el cuerpo responde de una manera u otra. Entonces, ejemplos fáciles que todos vemos como el del sol, pues como las imágenes que pongo ahí. La persona hace deporte y el cuerpo se adapta generando músculo, por ejemplo. De hecho, si nos ponemos a pensar, es diferente el cuerpo de una persona de sumo, si su alimentación también, no sé, pero solo con el ejercicio que hace es diferente. O los que juegan al baloncesto, su cuerpo es diferente. Los que hacen natación, su cuerpo es diferente. Los que hacen gimnasia rítmica, su cuerpo es diferente. Es decir, que en función de lo que hace, el cuerpo cambia. Y ahora, un poquito más allá, en realidad hacen eso porque detrás hay una historia. Pues esto sería otro tema. Por ejemplo, no es casualidad que alguien le dé por el baloncesto o por el fútbol o por gimnasia rítmica. Lo pongo por el deporte porque creo que es más fácil, pero es lo mismo de, no es casualidad que a uno le dé por comer dulces, a otro le dé por comer fritos, a otro le dé por comer salado, a otro le dé por comer ensalada o solo frutas, o incluso ayunar. Entonces, esto es una de las leyes de la mente, que real, imaginario, virtual es lo mismo. Es decir, si yo veo un león, genera estímulos en mí, pero si yo me lo imagino, genera los mismos estímulos en mí. Entonces, si hay un público fuera y no hace nada, pero yo en mi interior le veo como peligroso, va a generar estímulos en mí. Y una posible respuesta de adaptación que hace el cuerpo es hacer grasa como un colchón de protección. Esto os voy dando pinceladas y ahora vamos a ir entrando poco a poco más en por qué grasa y por qué agua, pero para ir dejando ahí la información. Entonces, ¿cómo se puede adaptar el cuerpo en cuanto a peso? Podemos tener exceso de agua o exceso de grasa, y esto nos indica qué ha vivido la persona, que es diferente lo que ha vivido la persona que retiene líquidos y la persona que retiene o genera más grasa. ¿Qué es lo que ha vivido? Pues vamos a ello. Y empezamos por el agua. Entonces, la retención de agua que responde, lo que la persona ha vivido son o situaciones de miedo, por ejemplo, caso real, un chico que su madre siempre llegaba bebida por las noches y entonces él tenía miedo porque normalmente llegaba bebida y no sabía cómo iba a reaccionar. Una de las reacciones objetivamente que sucedió una noche fue que cogió una botella de cristal y se la tiró a él y a su hermano. Entonces, esto es una situación de miedo, por ejemplo. Entonces, esta persona va a retener líquidos. Ahora explico un poquito más por qué líquidos y no otra cosa. Otra historia que puede haber vivido la persona que retiene agua es una historia de abandono, como os decía, real, simbólico o imaginado. Por ejemplo, como el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginario, de lo que es virtual, si mi mamá me ha abandonado, puedo retener líquidos. Es decir, mi mamá se fue, me abandonó, real. Ahora, si mi mamá me ha dejado en la guardería, nadie me ha avisado que va a venir, porque para un niño
el después no existe, solo está en el presente. Es otra de las leyes de la mente. Solo conoce el presente, no el pasado o el futuro. Por eso podemos revivir a día de hoy algo que vivimos con 3 años, con 10, como si lo estuviéramos viviendo ahora mismo. De hecho, lo escuchamos mucho. Es que se murió mi padre, es como que fue ayer. Es que he venido a vivir a este país y llevo 10 años aquí, es como si hubiera venido ayer. Pues es por eso, porque el tiempo no existe para la mente, está en el presente. Entonces, vuelvo al abandono. Imaginario, bueno, virtual sería esto, en realidad no me abandona mi madre, pero yo creo que sí, entonces se queda esta memoria, como decía, esa cicatriz, aunque no ha sido real, pero se ha quedado ahí el, ¡ah! Me abandona, el susto. Luego, pérdida de referentes, pongo ahí el conflicto del inmigrante, que es, porque es lo más común, o sea, donde más perdemos las referencias, cuando cambiamos de un país. Claro, en nuestro país, donde hemos crecido, conocemos todo, los olores, los sabores, cómo va la gente, cómo responde, el tono de voz, las palabras. En cambio, cuando viajamos a otro sitio, todo es diferente. La luz, la temperatura o la humedad, claro, depende de cuánto diferente sea de nuestro origen, ¿no? De donde vengamos. Pero si la persona siente que pierde los referentes, puede acumular líquidos. ¿Y por qué todo esto tiene que ver con la retención de líquidos? Porque recordad que nuestro primer medio es el líquido amniótico. Crecemos en agua. Entonces es nuestra primera referencia de seguridad. Y lo que se ha visto también, que a nivel biológico, cuando un pez sale del agua, lo que hace es cerrar los tubos colectores para retener agua y así tiene más posibilidades de sobrevivir mientras el agua regresa, la ola regresa para poder llevarle al mar y poder sobrevivir, porque sin agua no puede sobrevivir. Y nosotros como seres humanos también tenemos estos tubos colectores. Entonces, cuando sentimos sobre todo estas situaciones o de miedo, de abandono, de pérdidas de referentes, lo que hace nuestra biología es cierro los tubos colectores, a ver si por fin vuelvo al medio seguro y ya puedo eliminar este líquido, pero mientras tanto me voy a quedar con este agua para sentir esa seguridad. Y recordad que es que todo esto no es lógico, no es racional, es lógica biológica. Es decir, lo hace nuestra biología para tratar de darnos una solución a lo que estamos viviendo y que el estrés se reduzca. Ahora, dentro de sus posibilidades, porque la biología no puede decir, tú te sientes miedo, vuélvete a tu casa, tú, aquí has perdido los referentes, vuélvete a tu país, tú, tu mamá te ha abandonado, vete a buscarla. No puede hacer eso, entonces entre las posibilidades que tiene, pues se intenta adaptar la respuesta que da. Por ejemplo, y creo que este ejemplo también se entiende muy bien, las personas que tienen exceso de acidez, pues sí, puede ser que haya personas que les sienta algo mal físicamente, sí, vale. Ahora, a nivel emocional, lo que puede haber detrás es, siento que esto no lo puedo digerir. Entonces, como no lo puedo digerir, y eso la persona te lo dice, la palabra digerir directamente, no te dice, estoy hasta el gorro, no, te dice, no lo puedo digerir, y casualmente lo que tiene es acidez. Su cuerpo genera más ácido para tratar de digerir esa situación que está viviendo en su trabajo, con su familia, con su hijo. Entonces, no es una solución real, no le ayuda a digerir en sí, pero a nivel biológico, pues el cuerpo llega hasta ahí, en un intento de darte la solución. Entonces, esto también me gustaría que hoy quedase claro que el cuerpo no es nuestro enemigo, sino nuestro amigo, que es una máquina perfecta, solo que las soluciones son limitadas, pero no lo hace porque esté en contra nuestro o para herirnos, sino que puede responder hasta donde esté. Entonces, bueno, volviendo a el peso puede ser de agua, puede ser de grasa. Sabemos que es de agua, uno, porque se ve. Normalmente un cuerpo de grasa está así más denso, un cuerpo de agua está más blandito. Cuando hay retención de líquidos, se ve que si tú aprietas, se queda ahí la marca y luego sale.
No sé si la habéis probado, ¿no? Se queda la marca del dedo y luego se va, dependiendo de la retención, pues se queda más marcado o menos. Y también lo sabemos por las palabras que usa la persona una vez más. ¿Qué palabras? Pues las que he puesto ahí. Pues Sofía, desde que mi padre murió, todo se derrumbó, todo perdió sentido. La pérdida de sentido es una pérdida de referentes. Es que no tengo referencia, no tengo hacia dónde ir. Mi GPS se ha vuelto loco, he perdido el norte. Entonces, esto tiene que ver con coger líquidos para un intento de volver a esa referencia interna, como os decía, ese medio líquido seguro que fue donde crecimos. Otras palabras que suele usar la persona que retiene líquidos es esto, sentí, me echaron del trabajo y sentí que todo se derrumbó, que el piso se cayó bajo mis pies, que el piso desapareció bajo mis pies. Otra frase es, ¿y ahora qué hago con mi vida? Igual, tiene que ver con esa pérdida de referentes, y ahora hacia dónde voy, qué camino elijo, qué hago, ¿no? Entonces, esas son como sabemos que la persona tiene agua o grasa y o, que podemos tener de las dos. También sabemos que es agua cuando la persona, como decía antes en el ejemplo de los exámenes, sube o baja rápido de peso. Por ejemplo, con la menstruación, hay muchas mujeres que dicen, es que cuando me viene la regla, en una semana o en 2 días engordo 2 kilos, 4 kilos, tengo que cambiar hasta la talla. Bueno, pues esto tiene que ver con alguna memoria de ser mujer es peligroso. O pues mis padres quisieron un niño y yo soy mujer. Entonces, pierdo las referencias cuando me viene la regla, porque yo venía para ser hombre, no para ser mujer. Y entonces cada vez que me viene la regla, o pierdo ese norte, me desubico, por ejemplo. Luego, cada caso es único, pero es un ejemplo, ¿no? De por qué la persona puede retener líquidos. Otro ejemplo que se ve mucho de retención de líquidos es cuando las personas les ingresan en un hospital, porque es otro momento de pérdida de referentes. Estoy aquí en el hospital, no sé qué hacer, no sé cuánto tiempo voy a estar, siento miedo o me siento abandonado por mi familia, mi pareja, y es otra respuesta de adaptación que hace, o sea, la respuesta de adaptación que puede hacer el cuerpo en ese momento es generar líquidos. ¿Hasta aquí bien? Sí, todo muy bien explicado. Vale. Si tenéis dudas, escribid, por favor. Entonces vamos a por la grasa. Entonces, la grasa responde a qué necesidad. Recordad este que hemos puesto antes, que había una situación, había una necesidad descubierta y como no cubro esa necesidad, mi biología me la cubre con una respuesta de adaptación dentro de sus posibilidades. Entonces, con la grasa, ¿qué síntoma, situación, o sea, qué síntoma, perdona, qué situación o problema ha podido vivir la persona? Pues una situación donde haya sentido que necesitaba sostén o apoyo, es que tengo mucho estrés y nadie me apoya, es que estoy solo y nadie me apoya, o necesito protección. Y la protección, recordad, puede ser tanto física, de los golpes, reales o imaginarios, es decir, pues mi mamá viene borracha por las noches y me pega tremendas palizas, mi mamá, mi papá, digo mi mamá por el ejemplo que he dicho antes, o me tengo que proteger simbólicamente de los golpes de la vida. Por ejemplo, perdí a un hijo con una semana de vida y fue un golpe, y la persona te lo dice así con su vocabulario, fue un golpe de la vida. Y desde ahí siento que me tengo que proteger. Entonces genero un colchón de grasa. Volvemos a decir lo mismo. ¿Es lógico? No. ¿Es una solución real? No. Pero dentro de la biología es la solución que puede dar. Entonces está la protección de los golpes, reales o simbólicos, y la protección térmica, que pongo ahí es la aislante frío, como he dicho antes, real o simbólico. He crecido en un ambiente frío, por ejemplo, mi madrastra me trataba mal, o mi madre no estaba presente emocionalmente porque se le murió un hijo, porque se le murió la hermana, porque se le murió su mamá nada más nacer yo, entonces estaba fría, entonces yo genero ese ambiente para proteger. O un caso de consulta del frío real, lo he visto ser una vez, que había nacido en los países del norte, en Noruega creo que era. Entonces era verdad que había pasado frío.
Entonces, pues su biología creyó que durante toda la vida necesitaba un aislante térmico para no pasar frío. Entonces, pues es eliminar esa memoria para que se puedan eliminar esos clics. Luego, en cuanto a reserva energética de energía, dicen por aquí, yo retengo líquido más en verano que en invierno. En verano bebo igual de agua, en invierno que en verano. Y en verano elimino menos líquidos que en verano y sudo mucho más. Esto puede tener, a veces también los síntomas están relacionados con un ciclo o con una etapa. Es decir, antes hemos dicho, el sol aparece y genera un moreno. Entonces a veces estoy en invierno y me recuerda cuando un evento que haya vivido, no sé, pues cuando pasaba frío en mi casa. Como en este caso es líquido, pues mi papá me abandonó real o simbólicamente, se fue de casa o se murió y yo me sentí abandonada. No fue un abandono real, pero es verdad que no estaba ahí. Es decir, pues si, como dices que retienes más líquidos en verano, pues puede ser que la memoria es que os digo de abandono, esté relacionada con un ciclo. Pues mi mamá murió en verano, entonces yo los veranos retengo líquido y en invierno no, porque en verano se reactiva la memoria de pérdida o de abandono. Esto por poner un ejemplo, habría que ver, Conchi, más en profundidad tu caso. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta, porque a todos nos pasa que no solo es lo que vivimos, sino que a veces está relacionado con una fecha que se llama fecha de aniversario. Pues yo, pues no sé, mi padre murió el 10 de octubre y todos los 10 de octubre yo me siento triste, lloro, no bailo, porque se reactiva esa memoria. ¿Y cómo se deja de reactivar cuando yo integro ese duelo? Pues el lloro es un síntoma, la retención de líquidos es un síntoma y la retención de grasa es un síntoma. Cuando yo integro la historia que me lo produce, este síntoma se deja de producir. También, Conchi, a veces tiene que ver con la forma de alimentarnos, pero bueno, pero como hoy estamos en esta otra perspectiva, pues yo buscaría por ahí. Lo primero que me ha venido cuando me has dicho es con las memorias de algo que sucedió, algo que te pasó en verano relacionado con los miedos, con la pérdida de referentes, o por ejemplo, me mudé de país, me cambié de país o me mudé de casa, que puede ser un cambio de referentes. No tiene por qué ser de país, puede ser de barrio, y yo lo haya vivido de manera tremenda. Entonces, todos los veranos retengo líquidos en memoria para cuando me cambié en verano de barrio o de casa, y puede estar relacionado con eso. Entonces, volviendo a la grasa, otra historia que puede haber vivido la persona que retiene grasa o que su cuerpo genera un exceso de grasa es una memoria de carencia, por esto lo de reserva de energía. La grasa es la mejor manera que tiene el cuerpo de almacenar energía. Entonces, las personas que han vivido memorias de carencia, pues en mi casa de pequeñito pasábamos hambre o no había para todos. O a mi padre le echaron del trabajo y en realidad seguimos comiendo, pero se quedó la impronta de, oh, ¿qué vamos a hacer? Entonces sentí por un momento que había carencia, porque esto se graba en un microsegundo. Y esto parece que es como, pues cualquier cosa se puede quedar grabada. No, porque la persona, bueno, sí, no, pero la persona te habla de ello y cuando la persona te habla de ello le genera emoción. Y normalmente son historias que la persona recuerda. Entonces, por eso sabemos que es una historia y no otra, porque sí hemos vivido muchas, pero cada una tiene una tonalidad diferente, la persona tiene una emoción diferente y usa unas palabras diferentes para contar una historia u otra. Por eso, según las palabras que la persona use, sabemos que está en relación, en este caso concreto, al agua o a la grasa. Pero, por ejemplo, si la persona nos habla de es que viví esta situación y tengo que resistir y faltó dulzura, pues puede hablar una persona diabética, con una persona con diabetes. O la carencia también puede estar en relación al hígado.
más que saber las palabras que están relacionadas con cada órgano, eso sería nuestro trabajo como profesionales, ¿no? Los terapeutas, lo que sí me gustaría que quedase claro es que cuando usamos una palabra u otra, está hablando una parte u otra de nuestro cuerpo, está hablando un órgano u otro de nuestro cuerpo, y eso es lo que nos da la pista para saber qué le pasa a la persona. Por ejemplo, otra palabra, lo cuento porque está relacionado con el sobrepeso, es la tiroides, ¿no? Que es mucho de, no, es que como tengo tiroides, pues engordo o adelgazo, ¿no? Entonces la tiroides está relacionada con el tiempo. Entonces son personas que quieren ir muy rápido o que van muy lento. Es cuando la persona te habla de no tengo tiempo, tengo que hacer todo rápido, pues sabemos que tiene algo de tiroides y puede estar manifestando la enfermedad o no. Por ejemplo, yo puedo hablar de necesito protegerme y no estar desarrollando grasa, pero sí estoy ahí. ¿Me explico? Mi conciencia biológica está ahí en necesidad de protegerse. Vale. En cuanto a la fabricación de hormonas, sabéis que las hormonas están relacionadas con la grasa. La fabricación de hormonas está relacionada con la cantidad de grasas que tengamos. Entonces también el tener más o menos hormonas está relacionado, por ejemplo, con memorias, como os decía antes. Si mi mamá o mi papá querían un niño o una niña, si yo soy niña y quería un niño, o yo soy un niño y quería una niña. Por ejemplo, he visto ya varios casos. Sabéis que la hormona de preferencia de los hombres es la testosterona, la que identifica al hombre en sí, ¿no? Los hombres con bajos niveles de testosterona están afeminizados. No es que sean femeninos y no tienen por qué ser gay, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con, tengo una memoria de que en mi historia familiar, en mí, pues mi padre era violento, o en mi árbol, mi abuelo era violento, y entonces ser hombre es peligroso. Y la biología lo que hace es bajar los niveles de testosterona para que yo, en un intento de que yo no sea peligroso, en un intento y una realidad, porque un hombre con menos testosterona tiene menos agresividad que un hombre con más testosterona. Igual con la mujer, si tengo más estrógenos o si tengo menos, pues estaré pues igual más femenina o menos femenina. ¿Y qué palabras, por ejemplo, usa la persona que tiene grasa? Pues necesito apoyo, nadie me apoya, me siento sola, tengo que ser fuerte, tengo que resistir. Se ve en la forma del cuerpo también. Normalmente las personas que son más así, como más cuadradas, son personas que tienen retención de grasa en todo el cuerpo. Tengo que ser fuerte o soy el pilar de la familia. Hay incluso quien se llama pilar directamente. Entonces, un pilar, cuanto más ancho sea, más peso sostiene, ¿no? Más se puede apoyar todo, la familia, todo lo que necesite, ¿no? O llevar más carga. Entonces, el cuerpo da una adaptación a eso que necesita la persona. Entonces, necesito dar más apoyo, pues apoyo más. Necesito, por ejemplo, en el caso de la bulimia, me siento en peligro, entonces si no me ven, mejor. Estoy protegida si no me ven. Es lo mismo a necesito estar protegida, solo que una persona que hace genera un colchón y otra persona que hace mejor desaparezco que no me vean, pero la necesidad es la misma. Entonces es importante escuchar las palabras de la persona que te está contando la historia, de que está hablando de protegerse, de estar a la defensiva, o de protegerse de pasar desapercibida. ¿Vale? Y en este caso, en el agua decíamos que subía y bajaba de peso rápidamente, en la grasa suele ser progresivo. ¿Cuánto has engordado? Pues 1 kilo al mes, 12 kilos al año, sería 1 kilo al mes, ¿no? Entonces se suele subir más despacio y bajar más despacio, porque el agua, solo con que se abran los tubos colectores, la persona baja el agua, elimina el agua. En cambio, la grasa necesita un proceso para eliminarlo. No se soluciona el síntoma y ya mi grasa, mi cuerpo lo mea, como el agua, no.
o lo suda, ¿no? Entonces, esto en cuanto a los dos factores que pueden ser los dos factores que pueden estar implicados en el aumento de peso, el agua y la grasa. Ahora, no solo es el peso, sino que a veces tenemos, se llaman bloqueantes o candados de que tanto el agua como la grasa baje. ¿Y esto qué puede ser? Pues he puesto el principal, que se llama el conflicto silueta. Y esto es cuando me miro al espejo y estoy todo el rato machacándome, criticándome, juzgándome. ¿Por qué? Porque hemos dicho que una de las funciones de la grasa es la protección. Si yo me miro mal, o si yo me hablo mal, o si yo me siento mal con mi cuerpo, como no distingue lo que es real de lo que es imaginario, es decir, no sabe si hay un enemigo real, que está el león fuera, o que yo me estoy imaginando que el león puede venir, entonces lo que va a hacer es generar la protección a mi alrededor de grasa, sobre todo de la parte que más critiqué. Entonces la gente me dice, ya Sofía, pero es que si mi cuerpo es feo, porque eso no me puedes decir que no. Y yo digo, bonito o feo, quién sabe. Si no recuerda cuando una amiga te dice, ay, te tengo que enseñar la foto de este chico, qué guapísimo, y tú te la enseñas y dices, oh, madre mía, ¿y ahora qué digo? No me gusta mucho. Y al revés, tú dices, madre mía, me encanta este chico, está tremendo, o esta chica. Entonces le enseñas la foto a una amiga, amigo, y te dice, madre mía, pero ¿cómo te puede gustar eso? Eso directamente, y tú dices, a mí me gusta. Pues esto que se ve tan claramente fuera, igual con tu cuerpo. Hay gente que le gustan las formas redondas y hay gente que le gusta las formas planas. Hay gente que le gusta las formas grandes y hay gente que le gusta las formas pequeñas. Hay gente que le gusta los altos y otros los bajos. Hay gente que le gusta barba y otros sin barba. Hay gente que le gusta el pelo largo y otros el pelo corto. Lo mismo con el peso. ¿Y qué sucede? Que recordad el ejemplo del público. No es la realidad, sino la percepción que cada uno tiene de la realidad. Entonces, por ejemplo, hay personas que, pues mi mamá tenía el pelo rizado, entonces yo no hago más que buscar a personas con el pelo rizado, porque me encanta el pelo rizado. En realidad busco a mamá, no busco el pelo rizado, pero bueno, la persona se cree que busca el pelo rizado. Pero esto es a nivel inconsciente. Entonces, igual que eso, las formas. Pues yo recuerdo a mi mamá que era así, muy ancha de caderas. Entonces, a mí me encantan las mujeres con las caderas así anchas. A veces es consciente de me recuerda a, o no es consciente, como los perros de Pavlov, ¿no? Se quita la campana y me sigue salivando, empieza a salivar, pero no sé cuál ha sido el estímulo. Entonces, me encanta esa persona, pero no sé por qué. Entonces, recordad que no te guste tu cuerpo es algo subjetivo y es lo primero que hay que trabajar para empezar a eliminar el peso, ya sea de agua o de grasa. Y lo llaman en descodificación el conflicto silueta. Y si no, te invito a reflexionar si alguna vez te ha funcionado el criticarte al espejo y bajar de grasa o hacer algún comportamiento en concreto. Yo no conozco a nadie todavía, pero bueno, la vida no deja de sorprenderme, así que quizás a alguien sí que le ha funcionado. Yo ya os digo que como ex bulímica y anoréxica, que creo que somos de las personas que más nos rechazamos, creo, no sé, quizás estoy equivocada, no me funcionó. Me funcionó sanar la historia que había detrás de ese querer protegerme, no ser vista, pasar desapercibida. Entonces, bueno, como primer ejercicio, os voy a proponer que os imaginéis que estáis delante del espejo mirando vuestro cuerpo o esa parte del cuerpo que nos gusta. La barriga, el culo, las piernas, la papada, los brazos, una parte. Los labios, los ojos, una parte. Y entonces os voy a pedir que imaginéis que lo veis con otros colores. Por ejemplo, que os ponéis unas gafas de un color, no tiene por qué ser de este color, puede ser del color que tú elijas.
Y no te pido cambiar nada, solo que generes esta experiencia, solo que la vivas. No buscamos un resultado en concreto ahora, solo que vivas como es. Entonces, cuando te has imaginado que has puesto un filtro, por ejemplo naranja, te voy a pedir que imagines que lo ves con otras gafas, porque ya sabéis que la forma de hablar no es casualidad. Entonces, tú de ver la vida en color rosa, pues no es casualidad. Entonces, te voy a pedir que pongas otro color, por ejemplo, el verde. El verde, porque yo tengo aquí el verde, pero repito, puedes elegir otro color. Es solo una experiencia. Y un montón de gafas. Esto es una técnica de reprogramación mental. Entonces te voy a pedir una tercera prueba y es colocar unas gafas de otro color. Y que te des el tiempo para sentir qué sucede diferente según la gafa o el color o el filtro que pongas. Solo que vivas la experiencia. No buscamos otra cosa, un resultado en concreto. Solo experimentes qué cambia dentro de ti poniendo un color u otro. Y con este ejercicio solo quiero que nos demos cuenta de cómo es una percepción lo que tú ves. No es que tu cuerpo sea feo o bonito, porque aunque seas un 90, 60, 90, hay gente que no le gusta. Y aunque seas un 200, 200, 200, hay gente que le volverá loco o loca. Le encantará. Pero bueno, lo importante no es que le guste a otro, sino que tú estés de acuerdo, que tú estés a gusto. Entonces, sí que quiero dejar claro, de hecho, tengo por ahí en internet que hace poco hice un curso de amor al cuerpo y hay una chica que me escribió al día siguiente y me dijo, Sofía, ¿qué has hecho? Ya me miro en el espejo. Estaba muy escéptica, entonces fue algo más, como más retador, ¿no? Y al día siguiente del curso dice, es que ya me miro al espejo y no me doy asco, no puede ser, tantos años dándome asco. Y yo dije, bueno, es que cuando sabes cómo funciona tu cerebro y le das a la tecla adecuada, pues cambia. Entonces creemos que tiene que cambiar el cuerpo para que nos guste. Y es no, no. Puedes empezar a cambiar ya lo de dentro y si das a la tecla adecuada no tienes que esperar años ni meses tan siquiera para estar a gusto y luego cambiarlo. Ojo, yo no te digo que tú tengas que aguantar con 20 kilos de más o con 20 kilos menos. No, no va por ahí. Pero sí te puedes sentir a gusto desde ya donde estás. Es como en un trabajo. Te puede gustar o no, puedes haber tomado la decisión de irte o no, de quedarte o irte, pero puedes estar en paz mientras te vas o mientras te quedas. Este para mí es el gran cambio, porque recordad que nuestro cuerpo reacciona constantemente a nuestras emociones. Entonces, si nos sentimos en paz, nuestra bioquímica va a ser diferente. Entonces, a la hora de hacer la digestión, a la hora de motivarnos para hacer ejercicio, a la hora de tener energía para hacer ejercicio y simplemente sin cambiar la alimentación y sin cambiar el deporte o la actividad física, solo con cómo tú te sientes, la bioquímica cambia. Por lo tanto, el peso corporal puede cambiar. Y esto conocemos un montón de casos seguros de es que está súper estresada en el trabajo y adelgacé no sé cuánto sin hacer dieta y sin ir al gimnasio. Y al revés, es que estoy tan estresado en el trabajo que he engordado un montón y como lo mismo y me muevo lo mismo. Entonces, es una prueba de que solo las emociones y nuestra forma de sentirnos tienen un resultado en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ha vivido la persona? Pues esto es importante. No es la realidad que la persona ha vivido, sino la percepción que la persona tiene de lo que ha vivido. Como pongo aquí, el sentido dado o la interpretación. Por ejemplo, si mi mamá nos abandonó, se fue a otro país, a otra casa con otra pareja, la interpretación que yo le puedo dar es que yo no soy válida, o es que soy una mierda, así directamente. Y entonces me paso toda la vida creyendo que soy eso, y no soy eso, fue una interpretación de lo que yo di, como esta metáfora
de Jorge Bucay, El elefante encadenado. Me hice una idea con 3 años de que yo era esto, no era suficiente, mis padres se separaron, entonces yo soy culpable de todo. Y entonces me paso la vida creyéndome culpable de todo, o creyéndome que soy una mierda, o que soy un inútil, o que no sé hacer nada. Y entonces vivo a partir de ahí. No es una realidad, es la interpretación que yo le he dado. Respecto a la comida, pues por ejemplo, una creencia que hay así alrededor es la persona que tiene buen cuerpo vale más que la que tiene un cuerpo feo. Primero, bonito, feo es una interpretación. Que otra persona tenga un cuerpo que a ti te guste más que el tuyo, no quiere decir que valga más. O habría que especificar a nivel físico en qué. Pero tú puedes llegar ahí y tú puedes cambiar eso. Entonces, yo tenía un profesor que decía, ojo con compararse para perder. Como motivación, vale. Para saber que eso existe, vale. Pero para hundirte, no. Pero porque no te lleva a ningún sitio. Entonces, repito, no es lo vivido, sino es la interpretación que le damos. Entonces, ante un mismo hecho hay distintas realidades. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando decimos, es que ha habido un accidente de tráfico, ¿quién ha sido el culpable? No, ha sido él, no, ha sido él, no, él llegó primero, no, llegó él primero. Y entonces, el mismo hecho objetivo, cada persona lo interpreta de una manera. Entonces, ante un mismo hecho, como os decía, ¿no? Pues mi mamá es alcohólica, viene borracha por las noches. Unos van a sentir que se necesitan proteger quedando una capa de grasa, otros van a ser personas miedosas y entonces generan retención de líquidos. Otros, como en el caso de la bulimia, pues prefiero estar muerta a sentir que mi madre viene todos los días borracha, que me puede dar una tremenda paliza, entonces mejor me trato de borrarme, pues no como y a ver si en una de estas con suerte me muero. Exagerando, hay muchos más conflictos detrás, pero exagerando se ve mejor la historia. Entonces, hay que buscar no solo en la vida de la persona, sino, está hablando todo el tiempo de que hay una historia detrás. Entonces, esta historia no es solo tu vida, sino que a veces tiene que ver con lo que llamamos el proyecto sentido, que es el sentido que tiene que yo esté aquí como ser humano. Entonces, es el proyecto que mis padres tienen de que yo sea niño o niña, el sentido que mis padres le dan a mi vida. Por ejemplo, un boli tiene el sentido de escribir o un boli puede tener el sentido de agarrarme el pelo, según la persona que lo haya creado. Entonces, uno de los proyectos de mi mamá pues puede ser tener una hija que le ayude o tener una hija como ella, que sea abogado o que sea médico o que sea bailarina o que sea, por ejemplo. Ahora vamos a ver más en concreto cómo esto puede afectar al peso. Y un transgeneracional quiere decir una historia heredada de antes de mi gestación, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mi tatarabuelo. Entonces, hay que ver qué historias están relacionadas con el agua, miedos, pérdida de referentes, abandonos, o con la grasa, sentir que me tengo que proteger, crecer en ambientes fríos, porque hemos estado hablando, aislante térmico. En las historias no mías, sino de mis antepasados. Entonces, sanando esto, recordemos que hemos dicho que el cerebro no distingue pasado, presente, futuro. Por eso yo ahora puedo recordar como si lo estuviese viviendo ahora algo que pasó hace 2 días, hace 10 años, hace 40 años. Pues lo mismo para el transgeneracional. Un ejemplo de transgeneracional que yo he visto en consulta era una persona que cada vez que estaba en pareja y dejaba de estar en pareja, engordaba y se sentía abandonado. Cuando buscamos en su historia, su abuela había abandonado a su abuelo, dejándole con las hijas, y esto supuso para este abuelo la pérdida de todo. La vida perdió todo el sentido, porque perdió a la abuela, que era la mujer de su vida, el amor de su vida,
perdió una hija porque la abuela se fue con una hija, perdió el trabajo porque dejó de trabajar por la tristeza, perdió el dinero porque no trabajaba, perdió su casa, o sea, perdió absolutamente todo. Entonces, para esta persona, cada vez se llamaba igual que el abuelo, por eso era un vínculo evidente, uno de los vínculos evidentes, y esta persona, cada vez que se sentía abandonada, despertaba la memoria del abuelo y cogía líquidos en un intento de estar en un ambiente seguro, de volver a sus referentes. No funcionaba, como os digo, pero es la única respuesta a nivel biológico, pero la respuesta más acertada dentro de las opciones que tiene la biología. Entonces, ¿qué hicimos? Sanar esta historia, no trabajar en esta retención de líquidos, sino en la historia que su biología le hacía retener líquidos. Entonces, esta persona luego tuvo otras parejas, lo dejó y no cogió peso, no tuvo esa retención de líquidos. Entonces, como ejemplo de estos proyectos sentidos que os decía, pues por ejemplo, hijos de reemplazo o fantasmas. Esto es, a mi mamá se le muere un hijo y yo vengo a sustituirlo. Mi mamá perdió una hija que se llamaba Sofía y me pone a mi Sofía. Eso es evidente. O mi mamá perdió una hija el 1 de enero y yo nazco el 1 de enero. Entonces también a nivel simbólico inconsciente yo estoy reemplazando. Hijos de... ¿Esto qué puede hacer? Vale, no, ya terminamos. Solo para que esto quedase más claro de qué historia puede haber detrás. Detrás de una historia de acumular grasa puede haber este proyecto sentido de hijo de apoyo. La madre se siente sola, desprotegida y entonces genera un hijo para no sentirse sola. Entonces yo siento que tengo que llevar la carga de la felicidad o el apoyo de mamá. Os digo esto de ejemplos para que entendáis qué historias puede haber detrás de esta acumulación de agua o exceso de grasa, más allá de lo que comamos o del ejercicio físico. Y que hasta que esta memoria no se trabaja o el inconsciente se da cuenta que estamos en el 2022 y no en 2000, 1900, no sé cuánto, va a seguir produciendo el mismo síntoma. Así los que más relacionados están con el peso son estos, los hijos de apoyo o el bastón de la vejez. Y bueno, esto que resume así lo que hemos dicho, esto es lo que miramos en consulta. Hay un desencadenante, esto es lo que desencadena que tengamos sobrepeso. Entonces hay que ver cuáles son los programas anteriores que reactivan esto. Pues si está en el nacimiento, o en el proyecto sentido, que es lo que hemos dicho, en el transgeneracional, que es en nuestra familia. Y hasta aquí. Como resumen, mi sobrepeso es resultado de mis acciones, tanto el tipo de dieta como la alimentación y el ejercicio, y también de lo vivido. Y lo primero que preguntamos en una consulta de biodescodificación de sobrepeso es ¿desde cuándo tienes ese sobrepeso y cuántos kilos de más crees que tienes? No en la báscula, sino los que tú sientes que tienes. Pues, por ejemplo, una chica pesaba 80 kilos, creo que era, y ella sentía que tenía un sobrepeso de 100 kilos. Y mirándolo, o sea, buscando de dónde venía, ella tuvo un accidente de coche y sintió que se comía el coche. Era como que el coche pesaba, se comió la parte del coche que pesaba 100 kilos. Ella sintió que se llevó en su interior 100 kilos de coche. No era real, pesaba 80, no se podía llevar 100. Pero es, como os he dicho, el sentido dado a la interpretación que la persona sentía. Entonces eso es lo que trabajamos para bajar ese peso. Y bueno, hasta aquí, pues cómo liberar esas emociones, pues la vida en sí es una terapia, por eso a veces abandonamos un trabajo, cambia nuestro peso. Nos cambiamos de pareja, cambia el peso. Entonces la vida en sí es una terapia y luego directamente pues podemos hacer terapia para ir a buscar ese evento que está en relación con el síntoma que tenemos. Pues en esta charla en concreto, con la retención de líquidos o de grasa. Y ahí vivirlos.
Pues bueno, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya gustado, sido útil. Me podéis buscar como Nutriemocionalmente en las redes, Instagram, o escribirme, bueno, el email es sofia.equilibrio@gmail.com. Si no, por Magda, pues me podéis encontrar. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, y si no, pues muchas gracias. Y hoy ya sabéis que pensaba sortear entre los asistentes una sesión gratuita. Entonces, si queréis, lo que se me ocurre así como más fácil es, en principio, a ver, tengo 7 participantes, pone. Entonces, yo escribo aquí un número, así no hay trampas, ¿sabes? Está en blanco. Escribo un número y quien quiera participar, pues que escriba un número en el chat del 1 al 10. Quien acierte, pues se lo lleva. Y ya. Ya tengo aquí el número. Así que si queréis escribir, y el primero que salga, pues lo enseño. Lo tengo aquí. ¡Oh! A la primera. Para Rosa. ¡Qué rápido! Creo que ha sido la primera en escribirse, además. Bueno, no me sale. En meterse en la reunión. Así que bueno, pues Rosa, dejo por aquí 627 553 mi teléfono por si queréis. Hola Rosa. Enhorabuena, tienes silenciado el micro. Espera, es que, mira, de verdad, Rosa está que se sale, porque Rosa Ahora, estuvimos hace unos días en un sorteo también de aceites esenciales y Rosa también se lo ganó. Es que de verdad, no puede ser, Rosa. ¿ves cómo son programas? Son programas. Qué bueno, lo tienes apagado, Rosa, el micro. Uy, ¿Ahora? apagar la cámara. Has apagado la... Así, ahora. Que nada, que muchas gracias. Últimamente sí me favorece la suerte, como ha dicho Magdalena. Así que nada, muchísimas gracias, Sofía. Así que ya tengo una pregunta porque estoy operada de tiroides y bueno, pues para no alargar esto mucho ya te escribiré y en la consulta pues te pediré consejos. Vale, lo miramos. Ya os digo que, bueno, yo he hablado aquí desde esta parte porque es la que menos se conoce, pero bueno, informaciones de nutrición de la carrera, de la universidad. Bueno, aparte macrobiótica, medicina tradicional china, pero evidentemente desde la nutrición pues también podemos hacer algo. Pero hablo de esta parte porque creo que se conoce menos. Así que bueno, pues muchas gracias Magda también por generar este espacio. Y bueno, pues ya Pues plantaremos. muchas más veces. Eso. Más veces digo que tenemos que repetir. Se nos olvidan. Sí. Por ejemplo, eso, bueno, a mí el tema que me apasiona después de esto, o sea, que creo que está en relación con, es la parte que os he hablado del conflicto silueta, porque creo que es muy importante estar a gusto con tu cuerpo, estés en sobrepeso, en bajo peso, en infrapeso. Así que bueno, eso podría ser el siguiente tema. Uy, Adriana, estoy conectada ahora. Así que bueno, pues un placer y nos vemos pronto. Un besito. Chao.